Alabamos el nombre del Señor. Agradecemos su bondad y su misericordia, porque Él nos permite estar una vez más hoy aquí. El mes pasado comenzamos este estudio del texto de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Un texto que, como dijimos, tiene una gran riqueza teológica, doctrinal, exegética. E intentamos sumergirnos en ese texto bíblico, tratando de hacer un estudio bastante exhaustivo del idioma en que fue escrito, yendo a las palabras en su sentido original, también a la gramática, pero viendo todo eso muchas veces desde el punto de vista sociológico, histórico, contextual, cultural. Y lo hicimos porque si no vamos ahí y hacemos esas cosas, no podremos jamás entender en verdad el por qué suceden las cosas o se dicen las cosas que se dicen en ese texto bíblico. Más concretamente, vimos en la primera parte, para recordar, porque ya hace un mes de eso, qué significaba la figura del logos. ¿Recuerdan? Lo que la Biblia, en las versiones Reina Valera del 60 y muchas otras, traducen como el verbo, y del cual nos habla este pasaje, una figura que, como les dije, en ese día fue tomada de la filosofía griega. Bendito sea Dios. Adelante, estamos comenzando, así que han llegado en el tiempo justo. Y que fue usada esa figura del logos para hablarle a cristianos inmersos, o a gente en sentido general inmersa en la cultura griega, acerca de aquel que, siendo Dios, dejó su gloria y se hizo hombre, ser humano como tú y como yo, para desde ahí salvar a toda la humanidad. Amén. Vimos cómo en este texto se enfatiza tanto la divinidad como la real humanidad de Cristo, y hoy vamos a ver un poquitico más específicamente la humanidad. Ya estuvimos viendo cómo en el texto se enfatiza de muchas maneras la divinidad de Cristo, y cómo se habla incluso de su preexistencia. Antes que todo fuese creado, ya Él existía desde la eternidad y hasta la eternidad. Hablamos de cómo el texto también de una forma u otra menciona la Trinidad, que es una de las doctrinas, de las cosas de las que nosotros creemos muy fuertemente, podemos decir, la columna vertebral de nuestra fe, de la fe cristiana en sentido general, incluyendo incluso a la Iglesia Católica. Todos creemos en la doctrina de la Trinidad y el texto lo menciona. Y cómo ese logo tenía poder creador, porque es el mismo Dios, obviamente, no un ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Vimos cómo en Él estaba la vida, o había vida, porque Él es la fuente de la vida, justamente, que abarca tanto vida plena y abundante aquí en la tierra como vida eterna más allá de la muerte, en la presencia de Dios. Y ahí vimos cómo Juan asoció vida con luz, porque Cristo es la luz que hace huir el caos en el que nosotros vivíamos o vivimos, y también la oscuridad que envuelve nuestra vida. Y la oscuridad, hablamos, sinónimo de una vida perdida y en pecado. Así lo trata la Escritura. Porque la luz, termina diciendo Juan, en las tinieblas resplandece. Y nunca, nunca, dice Juan allí, podrán prevalecer sobre ella, podrán hacerla morir, podrán destruirla. Y terminamos diciendo, justamente, un breve resumen, cómo esto último no es solo una afirmación, sino más que todo es una promesa. Que nunca las tinieblas podrán derrotar a la luz, y eso es buenísimo para nosotros y para nuestra fe. Y ahí nos quedamos. Vamos entonces a continuar hoy con la segunda parte de este estudio, que está contenida más específicamente en Juan capítulo 1. Vayan buscando en su Biblia en la mano, que estamos aquí para estudiar la Biblia, y vamos a ir viendo muchas cosas que están en la Escritura. Juan capítulo 1, versículos del 6 al 4. Ya estuvimos viendo los versículos del 1 al 5, y hoy vamos a terminar con los versículos del 6 al 14.
dije al 4, pero al 14. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Linda la palabra del Señor. Esta palabra nos va a bendecir hoy también de una manera u otra. Vamos a dividir esta parte también en 3 secciones, tal como hicimos en el estudio anterior. Y vamos entonces con la sección número 1, que contempla los versículos del 6 al 8, y que hemos denominado el testimonio de Juan el Bautista. Ustedes lo acaban de oír, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, fíjense, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No voy a poner hoy, no se me preocupen, no voy a poner hoy el texto en griego para ahorrarnos tiempo, porque el texto en verdad es un poco largo. Pero de vez en cuando vamos a poner algunas de las frases más importantes para hacer referencia a algunas cuestiones gramaticales y teológicas que están presentes en esos versos. En primer lugar, Juan nos dice aquí que hubo un hombre que fue enviado por Dios. Ahí está la frase en griego, apestalmenos paratheou. Lo que está diciendo este texto con esta frase es que quien vino a la tierra no lo hizo por sí mismo, porque quiso, por su propia voluntad, sino porque Dios fue quien lo envió. Obviamente, el Padre y el Hijo estaban de acuerdo en un mismo propósito. Pero el Juan lo que está enfatizando es que Dios, el Padre, lo envió. O sea, había un propósito, había una misión detrás de ese envío, y que ese hombre se llamaba Juan. ¿De qué Juan está hablando aquí el texto? De Juan el Bautista, ¿verdad? Para que estemos claros, porque tenemos 2 Juanes. Uno el que escribe, y ahora el que escribe está hablando de otro Juan, que es Juan el Bautista. Sí, puede ser que para algunos de nosotros esté claro, sea evidente. Estoy pensando en algunos, como mi hermano Porta, que es nuevo en la iglesia, para los cuales esto no es evidente a lo mejor. Por eso, a lo mejor, usted me ve haciendo algún énfasis, usted dice, por eso yo me lo sé. Eso usted lo sabe, pero hay gente que a lo mejor no lo sabe, como usted y yo lo sabemos, ¿ok? ¿Y para qué Dios envió a Juan el Bautista? Dice el texto, para dar testimonio de la luz. Detrás está ahí la palabra que nosotros traducimos como testimonio, está la palabra griega martiría. Martiría. ¿A qué le suena esa palabra? A martirio o a mártir. ¿Quién es un mártir? ¿A qué llamamos mártir? ¿Cuándo decimos que una persona es mártir? Cuando alguien muere por una causa, muere por lo que cree, exactamente. Quiere decir que cuando hablamos de un mártir específicamente cristiano, es alguien que ha dado su vida o está dispuesto a dar su vida por causa de su fe en Cristo. Pero cuando eso ocurre, cuando una persona da su vida por causa de su fe en Cristo, lo que está diciendo Juan es que lo que en verdad está haciendo es testificando. La palabra martirio tiene que ver mucho con testimonio. Cuando tú das tu vida, le estás diciendo a todo el mundo, o sea, le estás testificando al mundo de tu fe en Dios.
de dar tu vida incluso por esa fe, por Él en especial. Así que la misión de Juan el Bautista, el texto lo dice, fue testificar de Cristo, fue hablar a favor de Él, fue señalarlo como la luz del mundo que venía a nosotros. Decimos a todos que es a Él, decirnos a todos nosotros que es a Cristo a quien nosotros tenemos que seguir y en quien debemos creer. De hecho, un poco más adelante, en este mismo capítulo 1, cuando los fariseos enviaron gente a preguntarle a Juan el Bautista por qué estaba bautizando si él no era el Cristo, o sea, el Mesías prometido. Y aquí hago un paréntesis, recuerden que cada vez que aparece la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, está haciendo una referencia clara, directa al Mesías Salvador. Amén. Pues cuando le cuestionan a Juan por qué está bautizando si él no era el Mesías, el Cristo, ni tampoco Elías, ni ninguno de los otros profetas, oigan lo que Juan mismo le responde. Lo veamos al capítulo 1, versículos 26 y 27. Miren lo que mismo Juan el Bautista dice, versículos 26 y 27. Alguien que lee, por favor. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ok, hasta ahí, suficiente. Fíjense cómo el mismo Juan dice: yo bautizo agua, pero hay uno que viene detrás de mí, que es primero que yo, dice ahí, está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Y otra vez un poquitico más adelante, a partir del verso 29, ven cómo allí también Juan el Bautista dice que cuando que Jesús venía en él, y en el texto de Juan capítulo 1, cuando dice Jesús vino a Juan el Bautista, implica una referencia directa al día en que Jesús fue bautizado por Juan, justamente en el río Jordán. Y enseguida que Juan dice que Jesús vino a él, miren lo que dicen ahí los versículos 29 al 31. Señaló a Cristo, ¿y qué dijo? Alguien que lo lea, versículos 29 y 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, está 31, está 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjense cómo Juan sabía muy bien, Juan el Bautista, sabía muy bien, estaba, como decimos nosotros, estaba bien clarito de cuál era su misión. Cuando Jesús viene a él, repito, ese es el momento en que Jesús viene a Juan para ser bautizado. Dice Juan, el pasaje de Juan aquí contiene algo que los otros evangelios no contienen, que Juan inmediatamente dice: Él es el Cordero de Dios, y señala a Jesús. Fíjense, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo les hablé de Él, les dije que iba a venir uno que era más importante que yo, que es Él, y le está señalando, está testificando, está diciendo: no es a mí a quien hay que seguir, es a Él. Yo solo soy alguien que vino a testificar de Él, a hablar de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense cómo en este texto de Juan capítulo 1 se dice muy claramente también, versículo 8 de Juan el Bautista: no era él la luz. Está diciendo claramente, Juan el Bautista no es la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Primero, la forma gramatical en que está construida esta frase viene de esta frase en griego, neem, mejor dicho.
esa construcción gramatical, cuando uno estudia esa frase en el griego, está construido de una manera para que no quede ninguna duda sobre la figura de Juan el Bautista. Además de todo lo que ya se nos ha dicho, en el idioma griego, la forma en que está construido eso es como para que ni tú ni yo nos quede duda de qué vino a ser Juan el Bautista, cuál fue su misión. Porque esa frase en griego es una negación bien enfática, o sea, hecha con fuerza para decir no era. No era. Y cuando la Biblia se toma el trabajo de enfatizar algo, por algo es. Déjenme decirte un secretico. A pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de lo que el texto dice, de que muchos que leían el texto en griego, porque recuerden que estamos hablando de cristianos inmersos en la cultura griega, que conocen perfectamente el idioma, que están viendo esto, que se está diciendo claramente, no era la luz. Aún así, hubo en la historia de la iglesia cristiana gente que seguía a Juan el Bautista. Es increíble, con todo lo que estamos viendo, que hubiera gente que todavía, en vez de creer en Cristo, estuviera siguiendo a Juan el Bautista. Es muy interesante cómo hay un texto en Hechos capítulo 19, versículos 3 al 4, donde Pablo llega a la ciudad de Éfeso por primera vez. Y había gente ahí que solamente conocía del bautismo de Juan. No conocía de Cristo. Seguidores de Juan el Bautista. Bien interesante. Tenemos en la Escritura indirectamente una confirmación de esto que estamos diciendo. Es decir, que la Escritura no está diciendo, no está haciendo esta negación tan enfática por gusto, sino porque sabe perfectamente, probablemente cuando Juan estaba escribiendo el texto ya lo había. Y está diciendo, no es a Juan que hay que seguir, es a Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Así que Juan, no el bautista, sino el evangelista, conociendo de todo esto, hace todo lo posible por aclarar las cosas para que el lugar supremo en nuestras vidas sea solo para Cristo el Señor. Aquel a quien nosotros sigamos, creamos en Él como el Mesías Salvador, sea Cristo el Señor. Porque Juan el Bautista solo vino a testificar de Él, a hablar de Él, a señalarlo a Él como esa figura que tenemos que seguir. No le está quitando a Juan el evangelista importancia a la figura de Juan el Bautista, solo está poniendo las cosas en su lugar, porque el primer lugar y el más importante tiene que ser para Cristo el Señor. Es muy interesante, hermano y hermana, aquí vamos a hacer lo que se llama el salto hermenéutico. Vimos lo que dice el texto y ahora vamos a ver cómo eso tiene aplicación para nuestro día. Es muy interesante que todavía hoy hay gente que pone más la mirada en el mensajero que en el rey. Todavía hoy hay gente que sigue más a pastores, evangelistas, profetas y figuras famosas en el ámbito cristiano. Y lo que ellos dicen, para muchos de ellos, lo que ellos dicen es palabra santa. Díganme ustedes si no. Antes que lo que dice Cristo en su palabra. Es increíble cómo todavía hoy ese espíritu de gente que en su tiempo seguía a Juan el Bautista sigue vigente en medio nuestro. Gente que da más importancia a los lugares y a las cosas que a la misma figura de Cristo. Y quiero explicar esto un poquito más, esto que estoy diciendo un poquito más. Por ejemplo, bueno es ir a Israel, amén, y visitar, por ejemplo, el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Todavía eso existe, gracias a Dios, ¿verdad? El río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y bueno, es hasta meterse allí para vivir una experiencia renovadora. Qué rico, el mismo río que Jesús se bautizó. Es lindo poder hacer eso. Si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, pues está seguro que lo haría. Pero si eso
no me lleva a vivir para Cristo, siendo el Rey y el Salvador de mi vida, para agradarlo a Él, eso no me sirve de nada. Y ahí tenemos también entonces otras tendencias del ser humano desviada de la verdad. El mismo apóstol Sergio lo acaba de decir, de cómo hay gente que cree que si tiene un poquito de agua del río Jordán en su mano, pues tiene agua bendita. Un pedacito de la cruz. Oh, glorioso. O los clavos de Cristo. No sé la cruz de Cristo cuántos clavos va a parir, cuánta madera va a dar. Sí, encontramos, la gente le da más valor a las cosas y a los lugares que a quien tiene que darle valor. La tierra misma. Sí, por ahí para allá todo. Ponemos nuestra mirada en donde no tenemos que ponerla y dejamos a un lado a quien tenemos que mirar. A quien Juan el Bautista señaló. Cristo el Señor. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista no solo fue testigo de la luz, alguien que Dios envió para hablar de Cristo y darle la gloria a Él. Aquí, repito, lo realmente importante es el Señor. Nadie puede ser más importante que Él en nuestra vida. Y ahí vamos entonces a la sección número 2 de este pasaje, que está en los versículos 9 al 13. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez, los versículos 9 al 13. Alguien que no haya leído, por favor. Sí, claro, estamos ahí en el capítulo 1. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿En qué versión estás leyendo? Nueva traducción divina. No importa, puedes leerlo como quieras, da igual. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Muy interesante cuando traduce esto, la versión nueva traducción viviente, y lo vamos a ver inmediatamente ahora con la explicación. Quédate ahí con esa versión en la mano porque es muy interesante. Nuevamente esta sección es tan larga que no voy a poner todo el texto en griego para no aburrirnos. Pero ve cómo en esta sección Juan el Evangelista nos dice que esa luz de la que ya él nos ha venido hablando desde el principio prácticamente es luz verdadera. To phos, to alethinon. Phos, la palabra, es la palabra importante ahí. Quiero que en este momento hagamos un ejercicio en pareja. Agarre a alguien que esté cerca de usted para comentar algo, por favor. Porque el texto nos está diciendo, en Juan el Evangelista nos está diciendo en el texto, aquella luz verdadera. ¿Por qué ustedes creen que Juan esté diciendo aquella luz verdadera? No bastaría sencillamente con decir luz. Quiero que conversen entre ustedes ahí, me den una respuesta de esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Juan el Evangelista habla aquí de la luz como verdadera? Ok, ustedes conversan ahí con Conrad. Mira, conversa con Gaby, que viene saliendo. ¿Por qué de Juan dirá ahí luz verdadera? Gramaticalmente en español hablando, luz es un sustantivo, algo que le da nombre a una cosa como es la luz, y verdadero un adjetivo, habla de una cualidad de ese sustantivo, luz verdadera. ¿Por qué luz verdadera? ¿Por qué no es algo solo luz?
Ya, wow. Todavía tengo esta conversación. No, estoy explicando. Ya vi salido del baño inspirada por la luz. Muy bien. Ya terminaron. A ver, voy a empezar por acá. ¿Por qué luz verdadera? Bueno, porque él menciona el hecho de que una persona, que en este caso es Jesús, es el que viene, como la luz verdadera, el que viene a salvar al mundo y a salvarlo de los pecados. El único que lo puede hacer es Él. Sí, seguro. Entonces, da testimonio de que, aunque él no lo conocía, pero todavía no lo había conocido, pero que él venía ya, que era Jesús. No lo conocía, pero está diciendo que es la luz verdadera. ¿Me explico? Sí, que es como una ¿Con qué? revelación. A ver, alguien más, ¿cuál es la respuesta? Ustedes. Bueno, si el barranque es la verdadera, porque había otras que eran falsas. Eso es lo primero. Puede ser autoproclamada, como ha existido generación tras generación, gente que se autoproclama Mesías, o gente que simplemente confunde su mirada, como estábamos viendo con el mismo Juan el Bautista, que él no se autoproclama Mesías, pero hay gente que lo sigue pensando que es la luz. Entonces aclara que Jesús es la luz verdadera para que la gente no desvíe su mirada hacia gente que puede autoproclamarse o gente que ellos piensen que sea la luz. ¿Alguno de ustedes tiene una idea diferente de eso? No, yo iba a ponerme eso porque habían personas que se habían autoproclamado Mesías antes de la llegada de Jesús. Y hoy no. Claro, sí. Eso siempre se Hoy no hay gente así. hay religiones enteras por autoproclamadas. ¿Qué iba a decir? Bueno, estoy pensando en algo, quizás que a la gente no le dé mucha importancia, pero yo me he dado cuenta de eso en las redes sociales. Ajá. Se muere alguien y entonces el familiar dice, desde allá arriba tú eres mi luz, Mi guía, mi protección, mi guía. que me guarda. En realidad ningún ser humano puede hacer eso. No, Porque el único que nos puede guiar en la luz es Cristo. Por supuesto. Nadie más. Por supuesto Y que eso es sí. muy común verlo ahora. Son ideas equivocadas, tergiversadas de la verdad bíblica. Eso pasa también porque los seres humanos Queremos seguirnos sintiendo conectados a esa persona. Exactamente. Es una forma. Es una forma, ¿verdad? Pero nos desviamos de la verdad de Dios. Pero el sentido que está en el texto es el que ustedes han dicho justamente. Porque había gente que no era la luz verdadera. Verdadera para diferenciarlo de lo falso. Verdadero para diferenciarlo de lo que parece como una luz brillante y una luz que es buena, pero no lo es. Y todavía estamos en el siglo XXI y sigue ocurriendo lo mismo. Hace poco hubo una condena aquí en los Estados Unidos porque hacía rato que estaba preso de un pastor de una iglesia llamada La Luz del Mundo, justamente. La Luz del Mundo. Las acusaciones de abuso, las acusaciones de violación de este hombre para con jovencitas de su iglesia son horribles. Y todavía había gente en la iglesia defendiéndolo, con pruebas, con testigos, con las mismas muchachas. Era casi un Cristo. Había construido una ciudad. Exactamente. En el centro. Desde la altar tenía un túnel que bajaba para allá y tenía su habitación. Una cosa, estamos hablando de algo del siglo XXI, cerca de nosotros, y nos parece increíble. Algo que parecía ser una luz, un imperio. Yo no sé si ustedes vieron, era un imperio lo que tenía este hombre. Y lo peor no es que lo hayan sorprendido y lo hayan encarcelado y lo estén condenando, sino, repito, que haya gente defendiéndolo. Miren cómo está este mundo. Una cosa que parece luz verdadera, pero no lo es. No lo es porque el fruto de una luz verdadera no es ese. No trae abuso, no trae violación, no trae ninguna de esas cosas. Por eso,
Juan está diciendo, esa luz es luz verdadera, que no se parece en nada a las cosas que estamos viendo, o que en aquel momento se podían ver en medio de nosotros. Cosas que lo que hacen es hundirte aún más en el pecado, en la maldad y en la oscuridad y la muerte. Cuidado con lo que parece luz y no lo es. Amén. La luz de Cristo es tan diferente, tan diferente. Es como la luz de un faro que te guía en medio de las tormentas y de la oscuridad de la noche para que tú llegues a puerto seguro. Puedas vivir tranquilo y confiado. Alaba lo que vive. Dice Juan aquí en este texto que esa luz de la que estamos hablando alumbra a todo hombre. Panta anthropon. Hombre es esta palabra, por eso tenemos una ciencia en el conocimiento humano que se llama antropología. Viene de esta palabra en griego, hombre. Y panta, que significa todo, justamente. Esa luz, dice Juan, alumbra a todo hombre. Quiere decir que esa luz es universal, no es solo para unos pocos escogidos o iluminados, como decían los gnósticos, de los cuales les hablé en el estudio pasado, sino que es para todo hombre. Panta anthropon, el texto está claro. No hay diferenciación, no hay selección. Esa luz es para cualquiera, para cualquier ser humano, porque todos los seres humanos necesitamos de la luz de Cristo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de salvación, desde que está empezando este Evangelio de Juan, se nos está diciendo que es para todo ser humano, nunca para un grupo selecto, nunca para un grupo limitado. Por ejemplo, 144,000, como dicen los testigos de Jehová, que por cierto no me voy a cansar de decir que es una muy mala interpretación del texto de Apocalipsis que habla de esto, porque la literatura apocalíptica está llena de símbolos que hay que saber interpretar, no literalmente al pie de la letra. Hay mucha simbología. Nunca la salvación es para un grupo selecto, limitado, nunca. Cada vez que usted oiga eso y que diga, y hay gente que diga, sí, porque esto es para 144,000 o para este. La Biblia es muy clara, es panta anthropon, para todo hombre, sin límite. Por eso el libro de Apocalipsis justamente habla de una multitud que no tenía fin, sin número, delante del trono del Cordero, alabando el nombre de Cristo. Ahí no se habla de 144,000, una multitud, dice el Apocalipsis, sin límite, todos los salvados por Cristo el Señor. ¿Alguien alaba al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Y Juan dice en su Evangelio que aunque esa luz ya estaba en el mundo, porque el mundo fue hecho por medio de él, como ya sabemos, dice ahora que el mundo no le conoció. Hokosmouton up ekno. El mundo no le conoció. O sea, el mundo estaba totalmente incapacitado para ver, para reconocer que Cristo era la luz. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué Juan el Evangelista dice que aunque esa luz vino al mundo, a todo hombre, es el mundo que recibió esa verdad no le conoció? ¿Por qué? Porque el mundo estaba incapacitado para ver y reconocer que Cristo es la luz. ¿Alguien tiene una respuesta? Es bien sencilla. Por causa de las tinieblas. Por causa de las tinieblas que envuelven nuestra vida de pecado, la vida de pecado del hombre. O simplemente porque el mundo se negó a hacerlo, no quiso hacerlo, no le convenía hacerlo. Pesaban más nuestros intereses que la verdad. Amaron más las tinieblas. Exactamente.
Los judíos estaban esperando un Cristo diferente, no que vino. La palabra cosmos que se usa aquí, una de las palabras que traducimos como mundo en español, está referida justamente al mundo caído por el pecado, opuesto a Dios. Porque el rechazo a la luz de Cristo, al evangelio de la salvación, choca de frente con nuestra ceguera espiritual para no ver ni darnos cuenta de que Cristo es el Señor. Y de eso también habla la Biblia. Cuando una persona no es capaz de ver ni de reconocer es porque está ciego espiritualmente hablando. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Donde Pablo nos habla de esto, nos habla de cuando nosotros andábamos y vivíamos sin Cristo, sin creer en Él, ni seguirlo a Él. ¿Cuál era nuestra condición? 2 Corintios 4:4. ¿Alguien que lea? Dice, Sí. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Díganme ustedes, si a usted no le ha sucedido que le ha hablado y le ha hablado y ha tratado por todos los medios de llevar a una persona al evangelio de Jesucristo y le ha dado argumentos y le ha dado razones y le ha dado testimonio incluso de lo que Dios ha hecho en su vida, cosas tras cosas, y la persona no cree, y usted dice, ya no tengo más que decirle. Eso es verdad. Si le he dado de todo, le he dado argumentos y le he dado hechos y le he dado de todo, ¿por qué no cree? Miren lo que dice el texto de 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Están cegados. Alguien vino y cegó el entendimiento. ¿Quién? Obviamente. Aunque no lo menciona el texto, la inferencia es clara y directa. Está hablando de una obra de Satanás en la vida de las personas. Por eso es que les cuesta trabajo creer. Y a menos que Jesucristo venga e intervenga y haya una manifestación poderosa y en muchos casos sobrenatural de Dios, no van a creer. ¿Entiendes? Hay personas que han tenido experiencias de conversión y ha sido por una luz. Así mismo. Y es como que esa luz es la que los ha llevado así, al llegar la luz, pues las tinieblas que habían En su vida, la ceguera que había. Pablo mismo es un testimonio de eso. ¿Quién lo iba a sacar de lo que él estaba haciendo, creyendo que estaba haciendo lo correcto? Persiguiendo a esos cristianos que están acabando y alborotando todo el mundo. ¿Qué tuvo que pasar para que Pablo pudiera venir a Cristo? Cristo va a aparecerse No hablan brillante. del caballo, lo que sea. Del caballo o de lo que sea, me lo tumbó a la tierra. Algo, una manifestación poderosa de Dios. Pensemos en nosotros mismos. Nosotros llegamos a Cristo porque de alguna manera hubo una manifestación poderosa de Dios en nosotros. Si no lo hubiéramos creído, de una manera u otra. Hay gente en la que esa manifestación ha sido más fuerte que en otra, porque hay gente que el Señor lo tiene que sacudir duro. Pero no hay otra manera de salir de ahí si no es a través de Cristo. El Señor Cristo es el único que puede quitar esa ceguera. Algunos dicen una venda, como una venda que se pone en los ojos, que no te deja ver, no te deja entender las cosas de Dios. Por eso dice aquí Juan, el evangelista, y siempre aclaro por si acaso, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Déjenme decirles, en este versículo en específico, hay una eterna discusión teológica sobre qué quiso decir Juan aquí. Primero dice a los suyos, y ahí está detrás esta frase en griego, esta idia. A los suyos vino, y ahora dice, no en singular, como lo vemos aquí, a los suyos, está en singular, sino en plural.
y los suyos no le recibieron. Hoy idiot. Hay una eterna discusión sobre qué cosa quiso decir específica y concretamente Juan al hablar de esto. Algunos dicen que lo primero, o sea, a lo suyo, puede estar referido a lo que era de él, la tierra, la creación, el ser humano en sentido general, porque él fue el que lo creó todo, que vino a nosotros, a este mundo, a esta tierra. Él es el dueño de todo. ¿Amén? Y que lo segundo, los suyos, puede estar referido al pueblo de Dios, a los judíos, su gente, donde él nació, la cultura judía, la fe en la que él se insertó. Puede que sea así, puede que no. Lo que está detrás en el texto griego es que, sea como sea, hubo un rechazo consciente, deliberado y activo hacia la luz, hacia Cristo el Señor. Sea así como lo estoy diciendo o no, no voy a entrar en la discusión de eso porque es bien compleja. Sea como sea, lo que está detrás, el idea fundamental en el texto es que hubo un rechazo hacia Cristo el Señor. Lo cual, por supuesto, fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque ese era el pueblo de Dios. Ahora, no solo el pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías Salvador y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, sino la tierra entera. ¿Ok? No podemos olvidar esto. No vamos a echarle la culpa solo a los judíos. La tierra entera rechazó a Jesús como Mesías Salvador. Yo, de manera personal, a veces no entiendo a los que quieren ser como los judíos. Sí, de los judíos viene nuestra fe, la base de toda nuestra creencia, pero no podemos ni debemos nunca olvidar que ellos nunca han aceptado a Jesús como el Mesías Salvador. ¿Ok? Nunca podemos olvidar eso. Hay una gran diferencia. Entonces, me cuesta mucho trabajo a veces entender como el cristiano que quieren ser como los judíos. Entonces, si tú quieres ser como los judíos, acuérdate. Hay que empezar por eso. Sí, y puede que hasta lo hagan. No lo dudaría. No lo dudaría. Al principio de la iglesia cristiana, tú sabes tanto como yo, que mucha gente prácticamente fue obligada a circuncidarse porque todavía no estaban muy claras las cosas. Pero Pablo lo combate. La circuncisión era la señal de que tú abrazabas la fe judía e ibas a vivir como un judío. Esa es la señal del pacto con Moisés. Concretamente. Cuando conquistaron todo el pueblo. Concretamente. Si tú abrazabas la fe judía, lo primero que te iba a pasar era que ibas a ser circuncidado. No podías obviar eso. No podías obviar eso. Eso era una ley. Sí, pero eso no era a lo que se refería con el pueblo de Dios, de los judíos. Eso eran los descendientes directos de la tribu de Israel. Esa otra tribu. En sentido general. Lo otro era que ellos adoptaban el judaísmo, pero eso no significaba que fueran los descendientes de Israel. No eran descendientes, pero sí se convertían a la fe judía. Se convertían a la fe judía y eran considerados judíos. Ahora, para tú ser considerado judío, aunque hayas nacido fuera de Israel, tenías que circuncidarte, obligatoriamente. Y no solo circuncidarte, guardar el sábado. Lo que no habían nacido era lo que llamaban prosélito. Exactamente. Sí, que se Gracias por la aclaración. Eran de sangre. Sí, pero a los esclavos les hacían lo mismo también si querían moverse a la fe judía, porque había una parte en la escritura que lo dice también. Si querían ser judíos tenían que ser. Sí, exacto, pero el judío que se refieren del pueblo de Dios eran los que eran descendientes de la tribu. Bueno, sencillamente, el concepto después en el judaísmo se amplía para recibir a quien quiere ser judío sin ningún tipo de problema, pero tenía que pasar por esa ley, obligatoriamente. Ahora bien, lo realmente asombroso y hermoso es que ese rechazo, específicamente del judaísmo, de la fe judía, hacia Cristo como la luz, como el Mesías Salvador,
fue el que abrió el camino de la salvación para los que no somos judíos de nacimiento. Miren esto es lo lindo de Dios también. Ese rechazo, sí, circuncisión. Si no fuéramos lo que la Biblia llama judaizantes. Ay, Dios. Ese rechazo fue el que abrió la puerta para nosotros, para nuestra salvación, que no somos judíos de nacimiento o por confesión y circuncisión. Nosotros, los que no somos judíos, fuimos entonces, bíblica y teológicamente hablando, adoptados como hijos. Ese es el nombre, adoptados. Tú y yo somos hijos adoptados. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. No me vaya a ir más allá, estoy empezando a explicar el concepto. No nacimos en Israel, no somos del linaje de Israel, ni siquiera abrazamos la fe judía y nos tuvimos que circuncidar en el caso de los hombres. No lo necesitamos. Al judaísmo rechazar a Cristo, los que no somos judíos, pero abrazamos la fe en Cristo, somos entonces adoptados como hijos de Dios. Y esto es un concepto bien interesante. Y los que somos adoptados como hijos de Dios, ahora somos el nuevo Israel. Hay un nuevo concepto de pueblo. Todos los que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos ahora parte de ese nuevo pueblo. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, no cabe duda. Pero en Cristo Jesús, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios redimido por la sangre de Cristo, del Señor. Y ese nuevo pueblo desde que un día se salvará y estará, como dijo ahorita, delante del trono, alabando a Jesús, el Cordero de Dios, por siempre y siempre. ¿Amén? Fíjense que Juan, el evangelista, en los versículos 12 y 13, Juan capítulo 1, vamos ahí un poquito. Inmediatamente después de decir todo lo que acabamos de decir, especifica: mas a todos los que le recibieron. Ya nos habló del rechazo de Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ok? El rechazo no solo de Israel, de la tierra entera. Mas a todos los que le recibieron, alguien que siga leyendo conmigo. A los que, ¿qué? Los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está el concepto de la adopción de lo que estamos hablando. Primero, aunque en el texto, en este versículo, la palabra todos no aparece en el griego original, la forma en que está escrito el griego lo implica. Es decir, una traducción más literal del texto sería a cuantos le recibieron, pero el todos está ahí implícito en el idioma griego. ¿Se claro, verdad? Ok. A todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Cristo como el Mesías Salvador, como el Hijo de Dios, dice que Él les dio la potestad o la autoridad, ahí está la palabra griega que está detrás, de ser hechos hijos de Dios. Lo que está diciendo el texto es que ante el rechazo al Hijo y con solo la potestad que Dios tiene, porque Dios es el que tiene la potestad soberana de todo, eso se llama soberanía. Es uno de los atributos de Dios. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere y como Él quiere, sin rendirnos cuenta a nosotros. Porque todavía hay gente por ahí fresca que cree que Dios tiene que rendirle cuenta de lo que Él hace. Explícame. Dios no tiene que explicar nada. Dios hace lo que Él quiere y como quiere, y lo que Dios hace siempre es bueno. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues dice el texto claramente que en esa potestad o autoridad que solo Dios tiene, nos dio a nosotros entonces la posibilidad, los que no somos judíos, no somos del Israel original, la facultad legal. Lo que está detrás es eso. La facultad legal, el poder, y añada ahí, si usted quiere también, el privilegio de ahora ser sus hijos por adopción. Cuando usted adopta, a ver, aclárenme los que tienen más conocimiento de leyes que yo. Cuando usted adopta un hijo en este país, ese hijo, aunque sea adoptado, aunque no haya salido del vientre de una madre y usted no lo haya procreado,
tiene los mismos derechos que un hijo. En cualquier país. Sí, sí. Es amigo. Si legalmente todos dos, sí. Sí, legalmente fue aceptado. Bueno, lo que está detrás en el texto es eso. Nosotros fuimos adoptados legalmente. Y tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios y tenemos las mismas bendiciones que los que eran hijos. Si no es legalmente. No hay nada, ninguna diferencia. ¿Entiende el concepto? No porque alguien haya nacido en Israel y es judío y vamos a decir que se convirtió en Cristo, tiene más derechos que yo. No, yo tengo los mismos derechos. Delante de Dios soy tan hijo como Él. Y es importante eso que usted dijo ahora, que se convirtió. Porque los judíos, aunque sean circuncidados y sean del linaje del que sea, si no creen en Cristo, no va a estar allá arriba grande. Yo estoy plenamente de acuerdo porque eso es lo que dice la No por Escritura. ser judío vas a ir al cielo a adorar a Cristo. No se conocer en la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sin que toque. Así es. ¿Cómo Dios va a juzgar a los que estuvieron antes de Cristo? Dios sabrá. Los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Pero después de Cristo ya no hay justificación. Después de Cristo ya no hay justificación. Para nada de eso. O sea, para dejar más claras las cosas, no somos hijos si no tenemos al Hijo de Dios. ¿Está claro? Si una persona no tiene a Cristo en su corazón como su Rey, su Señor y su Salvador, no es hijo, no es legalmente hijo. Creación de Dios. A ese Dios le dio vida, lo que usted quiera llamarlo. Pero en la Escritura, hijo es para que tiene al Hijo de Dios en su corazón y en su mente y en todo su ser. En otras palabras, fuimos hechos hijos de Dios, fuimos adoptados por Él con todos los derechos iguales a los que tiene un hijo de sangre, en este caso por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ahora miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos ahí. Efesios 4, 1 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Alguien que lo lea, por favor. ¿Efesios 4, 1 al 5 o Efesios 1? Perdón. Está más puesto en el texto. 1, 4 al 5. Ya. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Bueno, espero que sí. Yo te voy a... Diga. Según el escogido en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, porque, vamos a decirlo en cubano, aunque tengamos un boricua aquí, porque Dios lo quiso, porque Dios le dio la gana, por medio de Jesucristo, hacernos a nosotros sus hijos. Punto. Por amor. Yo sé que es por amor, pero estoy diciendo para que entendamos que no es solo por amor, sino porque Dios es soberano para hacer lo que Él quiere hacer, como lo quiere hacer. Es decir, yo fui adoptado como hijo, pero en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso soy hijo. Amén. No porque yo sea lindo, ni porque yo sea bueno, ni por ningún mérito de eso. Y Juan el Evangelista confirma esto en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo, Juan capítulo 1, verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no somos verdaderos hijos de Dios por linaje, por descendencia física, o por nuestro deseo humano, o por nuestra decisión. No hay mérito alguno en nosotros para eso. Eso viene de Dios. Y viene por Dios. Tan solo por un puro acto de amor y misericordia de Él para con nosotros. O sea, el origen de nuestra nueva identidad que ahora tenemos en Cristo viene de la acción soberana de Dios en nosotros. Juan usa la palabra aquí, engendrados. Ya vimos la palabra adoptados. Vamos a ver la palabra engendrados.
engendrar literalmente significa dar vida a través del nacimiento, ¿verdad? La idea que está en el texto, porque estamos hablando de algo que no es físico, y Juan lo acaba de aclarar, no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, es el nuevo nacimiento espiritual. Un nuevo nacimiento. Tú te conviertes hijo porque naces de nuevo en Cristo, el Señor. Porque si no ocurre eso, si no hay un nuevo nacimiento en la vida de una persona, entonces no hay transformación. Entonces no se es hijo de Dios. Podemos, maestro, de ley, es necesario. Pero me quitaste de la boca. Ahí iba, justamente. Es que se cae de la mata. Se cae de la mata, justamente. El nuevo nacimiento es, de hecho, el tema clave y principal en la conversación que sostiene Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, porque Jesús le dijo que es necesario nacer otra vez. Tú que eres maestro no sabes qué. Porque no puedo ser maestro va a entrar. Y Nicodemo, obviamente, en su limitado conocimiento, después de que todavía estaba con la ceguera, yo volver a entrar en el vientre de mi madre, estaba pensando en el nacimiento físico, como estamos diciendo aquí. Y el Señor dijo, no, hay que nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento en Cristo, el dejar atrás una vida de pecado, de maldad, de oscuridad, lejos de Dios. Nacer de nuevo, una nueva vida en Él. De eso está hablando. El tema del nuevo nacimiento es un tema fundamental en el Evangelio de Jesucristo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida. No se es hijo de Dios. ¿Entienden? Hay que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. A ver, entonces vamos, el tiempo va volando. Vamos a la sección número 3. Que le hemos titulado La encarnación del verbo y está en el versículo 14. ¿Alguien que lo lea otra vez, por favor? El verbo fue hecho. Claro. Ya algunos de nosotros lo sabemos de memoria, tanto que lo hemos tenido que estudiar, predicar, enseñar. ¿Alguien que lo lea? Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, después de todo lo que Juan el Evangelista nos ha dicho ya hasta aquí, ahora es cuando en el texto Él nos revela quién es el Logos. Sí, nosotros hasta aquí hemos hablado ya de Él y lo hemos identificado claramente con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en el texto, no es hasta este momento que Juan revela quién es el Logos del cual Él ha venido hablando. Dice aquí, aquel verbo, que ya sabemos significa Logos, fue hecho carne. Cae, Logos, Sarx. Egeneto. La palabra griega que se usa aquí para la carne es sarx. Esta que está aquí. Sarx. Todo lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de la carne, las obras de la carne, lo que sea, tiene detrás la palabra sarx. Ahí viene sarcófago. Sarcófago viene de ahí. Gracias por el detalle que no me acordaba de eso, pero sí, efectivamente, que le debemos muchas palabras al griego, al español. Y el sarcófago es donde meten a los muertos. No, obviamente. En la caja de muertos. Bueno, pues la palabra sarx o carne, lo que nosotros traducimos como carne en español, está ahí para hablar de la real humanidad biológica del Logos. ¿Entienden? Está ahí para decir, ese Logos no fue un fantasma, no fue una idea, un concepto, no tenía un disfraz. Recuerden, todas estas cosas que estoy diciendo lo decían los gnósticos y muchos de los que estaban inmersos en la cultura griega. Por la razón que ya conocemos, la materia, la carne mala, está corrompida, sucia por el pecado. Pues entonces Juan se encarga de decirlo, ese Logos sí se hizo carne, materia, fue un hombre real,
como tú y como yo, con todas las limitaciones y todas las vulnerabilidades que tiene un ser humano en sí mismo. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. O sea, Juan está afirmando claramente, ese Logos tuvo una naturaleza humana al 100%, sin que haya nada diferente en él que lo que tenemos tú y yo. Y que por tanto su muerte también fue real. Sí, que por eso ya son una conclusión más adelantada. Vamos a quedarnos con la encarnación, que es lo que estamos hablando. Nosotros todavía. Estamos en el hecho de la encarnación, ya tú te llegaste para la muerte, ¿no? La muerte. Sí, Pero es claro, es una consecuencia. Si la encarnación es real, si hay carne de verdad, claro que la muerte tiene que ser real. Es que lo que se puso en la cruz no fue un fantasma. Exacto. Fue Es una consecuencia directa de aquello. Pero empieza por la encarnación. No fue que después, y digo esto porque también hay otras teorías, no fue que después, Cristo más o menos, no, es que desde que vino a esta tierra, fue un ser humano como tú y como yo. Como tú y como yo. Y esto es una gran diferencia, lo que está diciendo Juan aquí en el capítulo 1, con el logo de la filosofía griega. Y ahí se separa. Juan usa el logo para hablar de Cristo. Y en este momento se separa por completo de lo que decía la filosofía griega o lo que decían los gnósticos para hablar de una realidad. Este logo, del cual yo no estoy hablando, no es como aquel. Este logo sí se hizo carne. Y rompe con el pensamiento griego. Rompe completamente con el pensamiento griego. Dice, sí se hizo carne, sí se hizo materia, que va directamente en contra de todas esas creencias. Y que se habían introducido, les recuerdo, ya en la iglesia. Porque recuerden que el gnosticismo no fue un movimiento que combatió la fe desde fuera, sino desde dentro. Un movimiento, por eso fue tan peligroso, porque fue algo que subió dentro de la propia iglesia. Una corriente de pensamiento, por supuesto, influenciada por la filosofía y la cultura griega, que hizo mucho daño, porque una de las cosas que negaba era la humanidad real de Jesús. Jesús no podía haberse hecho hombre realmente. ¿Por qué? Porque la materia es mala, sucia, corrompida por el pecado, como lo hemos dicho muchas veces ya. Bueno. Y ahí Juan usa otra frase muy a propósito, porque todo esto tiene un propósito. Estas cosas que está diciendo Juan no son frases dichas así al aire, al azar, porque eran bonitas. Todo tiene un propósito y todo tiene una significación bien profunda para afirmar la verdad de lo que nos está compartiendo. Dice que ese Logos habitó, yo te lo dije, ese Logos habitó entre nosotros. Eskenophen en himim. Habitó entre nosotros. La frase que está detrás en el griego literalmente significa que Dios puso su tienda. Espérate, no te más adelante. Puso su tienda, o sea, hizo su morada entre nosotros. Y esto también es una gran diferencia con la diosa de la cultura griega. Si ustedes tienen un poquito de conocimiento de la cultura griega, ¿dónde estaban los dioses griegos? En el Olimpo, ¿dónde estaba? Un monte arriba. En un lugar apartado, donde nada tenía que ver con la tierra, donde a ella no le interesaba nada de lo que ocurría en la tierra, solo de vez en cuando. Solo de vez en cuando. Fíjense, ¿entienden por qué Juan lo está diciendo? Está diciendo, es que el Dios de nosotros no se quedó ahí arriba, vino y puso su habitación, hizo su morada entre nosotros, vino a habitar entre nosotros. Hacerse uno más como nosotros y a vivir lo que vivimos nosotros para desde ahí salvarnos. Es bien interesante. Algunos eruditos bíblicos incluso inventaron una frase o una palabra para esto: tabernaculizarnos. O sea, que Dios se tabernaculizó. Hace casi un trabalengua. Puso su tabernáculo en medio de nosotros e hizo de la tierra su lugar de habitación a través
de su Hijo Jesucristo. Por supuesto, aquí hay una referencia clara y directa al tabernáculo de Moisés. Al tabernáculo y al Génesis, porque en el Génesis, en el jardín del Edén, él caminaba. Pero en Juan específicamente la referencia está directa al tabernáculo. El tabernáculo tenía una Al significación. tabernáculo de Moisés, donde, ¿qué pasaba en el tabernáculo? Ahí Dios hablaba, ahí Dios se revelaba. Si usted lee las historias del tabernáculo, puede darse cuenta inmediatamente que ahí descendía la nube, lo que se conoce como la Shekinah de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Y lo que está diciendo Juan es, bueno, ahí en medio, por esa nube reconocíamos que Dios estaba ahí en ese lugar. Pues ahora Dios está entre nosotros. ¿Y quién? ¿Y cómo podemos saber eso? Por Jesucristo, su Hijo, que es la misma gloria de Dios. Entre nosotros ya no necesitamos la nube porque tuvimos a uno que es la gloria misma de Dios, que es Jesucristo. Tremendo. Tremendo lo que Juan está diciendo. Eso porque también significa que ya Dios nunca más está lejos de nosotros. Nunca más está lejos de nosotros, como si no estaban, repito, los dioses griegos, sino bien cerca. De hecho, les recuerdo que cuando Jesucristo se fue de esta tierra, nos dijo, no los voy a dejar huérfanos. Si no los voy a dejar tirados, abandonados a su suerte, les voy a enviar a mi Espíritu, para que esté con ustedes, que es el mismo Espíritu de Cristo y el mismo Espíritu de Dios, el misterio de la Trinidad, para que esté con ustedes todos los días, Amén. hasta el fin del mundo. Amén. Así que seguimos en la presencia de Dios. Dios sigue aquí con nosotros, en medio nuestro, a través de su Espíritu, que es el Espíritu de Cristo también. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está detrás la palabra gloria, que en griego es la palabra doxa. En liturgia hay un elemento litúrgico en las liturgias tradicionales y antiguas que se llama doxología, que es justamente un cántico de gloria, para darle gloria a Jesús. Eso son márgenes, apuntaciones al margen de las cosas. Y ya les dije que esta gloria de la que Juan nos está hablando se conocía en el Antiguo Testamento como la Shekinah de Dios, que era esa nube que acompañaba la presencia de Dios y en la cual Él se manifestaba ahora en medio nuestro. Pues ahora esa presencia está en medio de nosotros. Juan dice, vimos su gloria. Es muy importante que tengamos esta palabra en cuenta. Vimos su gloria. Nosotros vimos. ¿Me explico? Nosotros la vimos. No es que nos la contaron. No es que recibimos ese testimonio de terceras o cuartas personas. Nosotros la vimos. Fuimos testigos de esta verdad. Es importante, mis hermanos, que tengamos cuenta de esto, porque ser un testigo de primera mano de la gloria de Dios, de los hechos poderosos de Dios, de la manifestación de su gloria, nos da una fuerza y una convicción insustituible de quién es Dios. ¿De quién es Dios? A mí nadie me puede quitar lo que yo he visto, lo que yo he vivido, de lo cual yo soy testigo. Juan dice, nosotros vimos esa gloria. Somos testigos de que no hay nadie como Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ante el concilio de Jerusalén, a donde fueron llevados, por cierto, para ser juzgados, escuchen lo que Pedro dijo con firmeza, Hechos capítulo 4, versos 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cosas que nosotros vimos, no las estamos inventando. Esto no es un cuento para engatusar a algunos y engañarlos. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto con nuestros ojos,
los milagros de Dios, las cosas que Él hizo, las cosas que dijo, nosotros las vimos, somos testigos de esa verdad. Lo que Cristo ha hecho en ti y en mí, nadie nos lo puede quitar, ni nos lo puede refutar. Somos testigos de primera mano. Amén. Gloria a Dios. Es algo realmente glorioso, como decía Juan, gloria como del unigénito del Padre. La misma gloria del Padre en el Hijo, evidencia de su divinidad y de que es el verdadero Mesías Salvador. Ya con esto termino. Por tanto, hermanos y hermanas, nuestra fe tiene un fundamento firme, sólido. No está fundada en palabras, en opiniones, en interpretaciones de un hombre común como otro cualquiera, incapaz de salvarnos, ni tampoco en alguien que no sabe lo que nosotros tenemos que vivir o sufrir en esta tierra porque nunca lo experimentó. Nuestra fe está fundamentada en uno que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. La fe cristiana no se trata de tener ideas acerca de Dios, sino es encontrarse con el Cristo vivo, para conocer al Dios que actúa, que crea cosas, que da vida, que entró en nuestra historia y nos buscó cuando nosotros no lo merecíamos para reconciliarnos con Él por causa de nuestros pecados. El texto de Juan 1 nos desafía a ti y a mí a darte respuestas a lo que nos han dicho. Número 1, la necesidad de recibir a Cristo, el Verbo, el Logos, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Número 2, hacerlo el Rey y el Señor de nuestras vidas para que dirija todo nuestro peregrinar sobre esta tierra. Y número 3, a vivir en la luz, encarnando su vida y su amor en este mundo. Yo ruego a Dios que eso sea lo que tú y yo hagamos con esta palabra. Que no solo digamos, soy cristiano, vengo a Cristo, sino que lo vivamos, lo encarnemos. La gente pueda ver que de verdad Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la gente pueda darse cuenta de que nuestra fe no está fundada en palabras, sino en el poder de Dios.